buenas noches, ¿qué tal están? Bienvenidos a este foro público en el que vamos a hablar de Asperger. ¿Por qué? Porque ayer, día 18, se conmemoró este Día Internacional. Una fecha señalada que cada año también nosotros les llevamos a través de sus pantallas aquí en Canal Charri Televisión, porque consideramos que es importante que se siga dando visibilidad. Nos acompañan dos personas que conocen muy bien este trastorno, que no enfermedad. Vamos a ir ya desmontando mitos así rapidito, a pelo. Pastora, muy buenas noches. Buenas noches. Presidenta de AOPA. Sí. Y por otro lado a Francis, que es educadora social. Buenas noches. Buenas noches. También de esta misma asociación, rondeña y de la serranía, de la comarca, porque tenéis usuarios de diferentes puntos, de diferentes localidades. Si os parece, vamos a empezar, yo lo he dicho así muy rapidito, pero vamos a empezar poniendo sobre la mesa la importancia de que exista esta efeméride, ¿no? De que se siga hablando del Día Internacional del Síndrome de Asperger. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere empezar? Si quiere. Bueno, en principio lo que se hace el día 18 de febrero es poner sobre la mesa, ¿no? Reivindicar un poco esos derechos, esa falta de recursos que tienen todavía las personas con Asperger. Y bueno, la coincidencia también que la fecha coincide con el psiquiatra que creó este trastorno, ¿no? Que le pusieron este nombre, que es Hans Asperger. Y bueno, empezamos lo que es una jornada de reivindicación, que se conozcan mejor las personas con Asperger, sus dificultades, su caracterización, lo que son los problemas generales del día a día. Y bueno, se pone sobre la mesa, como estamos hablando, todos aquellos déficits y aquellas cosas que realmente están preocupando hoy en día en la sociedad. Francis, también de manera rápida y que quede muy claro, ¿no? En un lenguaje que podamos entender, ¿es lo mismo autismo? O sea, ¿va todo en el mismo saco? Cuando hablamos de personas autistas, personas con TEA, ¿es lo mismo que Asperger? ¿El Asperger está dentro del autismo? ¿Cómo va? Bueno, mira, a partir del 2013, con la llegada del DSM-5, es donde se engloba el autismo todo junto. Por eso actualmente aún se habla del día del Asperger, porque todo lo que es anteriormente se conoce como Asperger, no como autismo. Por eso ven necesario aún ese sentido de pertenencia y que siga estando. Es lo mismo, comparten el mismo núcleo y es lo mismo, pero sí es cierto que el Asperger, dentro de lo que es el autismo, hablamos de un nivel 1, donde no tienen ni discapacidad intelectual asociada y tampoco tienen problemas significativos del lenguaje. Por lo tanto, de ahí esa importancia de separar una cosa, un nivel, del resto de niveles, y por eso sigue teniendo aún su propio día. Vamos a hacer una cosa, como vuestra compañera Mar Márquez ha creado un vídeo muy llamativo, ¿no? muy claro sobre todo esto. Lo vamos a compartir con los espectadores y retomamos enseguida esta charla. Hasta el año 2013, fecha en que se publicó el DSM-5, Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el autismo y el síndrome de Asperger eran dos categorías clínicas diferentes, formando parte de los TGD, Trastornos Generalizados del Desarrollo. A partir del 2013, cuando se revisaron los sistemas de clasificación diagnóstica, estas dos categorías, autismo y Asperger, se unificaron en la de trastorno del espectro del autismo. Actualmente se habla de TEA con diferentes especificadores relacionados con los niveles de apoyo, si existe discapacidad intelectual asociada y las dificultades significativas del lenguaje. En el caso del síndrome de Asperger como categoría diagnóstica, estaríamos hablando de un trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual asociada y sin dificultades significativas del lenguaje. Socialmente se mantiene la categoría de síndrome de Asperger como una función identitaria del colectivo, por el sentimiento de pertenencia que puedan presentar las personas que recibieron dicho diagnóstico en su momento.
Por este motivo se sigue celebrando desde el 2007 el 18 de febrero como Día Internacional del Síndrome de Asperger, fecha que coincide con el aniversario del nacimiento de Hans Asperger, psiquiatra vienés al que se debe el nombre del síndrome. Bueno, ahora sí, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos lo que significa, sabemos el concepto, pero claro, la siguiente pregunta es, ¿sabemos realmente cuáles son las dificultades, cuáles son las trabas, los problemas con los que se encuentran a diario las personas con Asperger? De hecho, habéis llevado a cabo también unas jornadas, ¿no, Francis? Lo hace AOPA todos los años. No solamente esas jornadas que se han hecho esta semana, sino que ya venís trabajando desde hace varios días con diferentes colectivos educativos, sanitarios, un poco, ¿no?, para dar también visibilidad y darles un poco de información sobre cómo trabajar con estas personas. Así es, ya hemos estado en centros educativos, en centros sanitarios, para darle a los profesionales herramientas de cómo trabajar con las personas con autismo y con Asperger, que muchas veces es más que nada el desconocimiento lo que nos hace quedarnos parados y no saber cómo hacer. Socialmente estamos más acostumbrados a otros tipos de discapacidad, como pueden ser las sensoriales o las motoras, pero en el caso del Asperger, que es más una discapacidad psicosocial, nos quedamos es más desconocido, aún no sabemos muy bien cómo actuar y qué tenemos que hacer, cuando es tan fácil como darle a las personas con Asperger ciertas pautas y hacerles entender ciertas cosas, como pueden ser las expresiones faciales de si alguien se encuentra enfadado, cómo se va a expresar, o ese lenguaje muchas veces no verbal que no expresamos, pero que está también diciendo muchas cosas sobre una persona, y es trabajar diariamente con ellos para que comprendan eso, sepan los dobles sentidos, los chistes. Son cosas muy sencillas para la sociedad en general, pero que a ellos les supone un mundo. ¿Cuáles son las principales características? A ver, principales características dentro de que ya de por sí cada persona somos un mundo. Sí. Cada uno de nosotros ya individualmente somos un mundo, pero hay algunos patrones, ¿no, Pastora?, que a lo mejor se pueden repetir. ¿Qué diríamos que es lo más característico, ¿no?, de las personas con Asperger, sobre todo para eso, ¿no?, para saber, vale, estos son esos patrones, ¿no?, esos aspectos más relevantes, ¿cómo tratarlos? Pues en principio, desde la etapa, empezando por la infancia hasta la edad adulta, tenemos que intervenir, porque sobre todo lo que estaba hablando mi compañera, el problema que tiene es psicosocial. O sea, tenemos que hablar que en cada momento de la vida tenemos situaciones de tener que relacionarnos en los centros educativos, en convivir en distintas tareas con otras personas, y muchas veces lo que estaba comentando ella, esa dificultad, esa rigidez ante la expresión corporal, el lenguaje no verbal, esa presencia de habilidades que tienen una persona por naturaleza, y ellos nacen con esa dificultad, ponerle sobre la mesa todas las herramientas y trabajar con ellos desde la infancia para que se vaya normalizando y tengan esa herramienta. Nuestros niños o nuestras personas con Asperger tienen la gran capacidad, muchas veces superior a la de una persona normal, de aprender con una gran rapidez, de una gran manera de son perseverantes hasta que lo aprenden todo, son muy esquemáticos, a la hora de trabajar son los más meticulosos, los más perfeccionistas, y esa perfección que ellos mismos exigen, cuando no se colabora desde la sociedad, desde lo que es la comunidad sanitaria y educativa, cuando eso no se da, lo que crea es una gran frustración, ¿no? Y ahí empezamos a tener, y son víctimas, la mayoría, por desgracia, son víctimas de bullying, malos tratos, no son comprendidos por la sociedad. Y después, en el tema del laboral,
esa capacidad que tienen de aprender, después no saben cómo incorporarlo dentro del empleo público, porque ya ellos con unas herramientas implícitas dentro del inicio de una actividad, una vez que lo coge, ya ellos ya empiezan a trabajar, como hacen siempre en su trabajo, aprenden y realizan a la perfección ese trabajo. O sea, lo que normalmente una persona está en un puesto de trabajo y decide voy a salirme 5 minutos a tomar el aire, ellos no piensan en esos 5 minutos, porque lo que es su pensamiento general es hacer su trabajo lo mejor posible y en el tiempo, sin tener que perder el tiempo. Entonces, claro, aquí lo que estamos hablando es que hay un común desnivel entre los recursos que se aportan dentro de la sociedad, que ahí donde trabajamos las asociaciones y las federaciones, que trabajamos eso para que se vayan aplicando, y la falta de adaptación por las instituciones y la sociedad en general en poder poner esas herramientas y ir adaptándolo ya a las situaciones que hay, porque realmente tenemos muchos casos de desempleo con formación específica y profesionales de grados medios, grados superiores. Tenemos gente con carreras universitarias que no tienen trabajo. ¿Por qué? Porque esas dificultades no están añadidas dentro del empleo público ni en el empleo general, pero estaría bien que se empezase ya, que tuviese un poquito porque lo que queremos es que se normalicen su vida como la que tenemos los demás, su vida, su trabajo, su independencia. Ellos, lo que son los familiares y las asociaciones, buscamos eso, darle todas esas herramientas y que tengan una vida plena. Los padres lo que deseamos es que nuestros hijos tengan esas herramientas para el día de mañana, cuando no estemos, ellos sean sobrevivientes, porque se van a encontrar muchas cosas, pero bueno, dentro de lo malo, que no sea una frustración, que tenemos un nivel de suicidio en este tipo de personas que no es normal. Yo hoy estaba hablándolo con mi compañera en el manifiesto, lo que son los números, por ese tipo de acoso, esa falta de no tener esos recursos en los sitios, conlleva a lo que es un deterioro en estas personas que son vitales en la vida. Has puesto muchas cosas sobre la mesa. Esto es algo de lo que ya hablábamos en otras ocasiones, ¿verdad, Francis? Normalmente las personas con síndrome de Asperger son muy meticulosas, y cuando se enfocan en una cosa, cuando se interesan por algo, son las mejores con diferencia. De ahí que las apoyemos, ¿no? Vamos a ver lo que les gusta, qué les interesa, porque van a ser los mejores trabajadores que una empresa va a poder contratar. Así es, son personas con unas capacidades increíbles, muy inteligentes, incluso con una inteligencia superior a la media. Y aún así nos encontramos socialmente que no están realmente incluidas en puestos de trabajo. El desempleo en las personas creo que era un 89% de desempleo, más del 89% de desempleo, y hablamos de personas que están muy capacitadas para esos puestos de trabajo. Entonces, claro, es dar a conocer lo que es el Asperger para que la sociedad se conciencie un poco y vaya abriéndole esas puertas a estas personas que son más que capaces. Además, hay empresas que se dedican a buscar personas con Asperger, un tema de tecnología, alta tecnología, informática, porque son las personas que mejor resultados dan. Y hace una semana, casi una semana, algo menos de una semana, estuve yo hablando con los chavales, y algo que era curioso, que le hice, miradme gente famosa que haya tenido Asperger. Eso en un centro escolar, ¿no? Sí, en un centro escolar dimos una charla, concretamente fui yo, y los puse a curiosear y se quedaron asombrados. Y dice, pero si son gente vitales del progreso que hemos hecho en el mundo. Y le expliqué eso, de que había algunas empresas que sí miraban con mucho ojo estos grandes genios ocultos dentro de ese problema psicosocial, pero que son maravillosos en el ámbito laboral y sobre todo en cosas muy específicas y muy complejas. O sea que... Es que muchas veces también hemos hablado, a lo mejor en otros términos, hemos hablado de, no, es que es muy friki de una cosa, ¿no? Y se ha quedado ahí, es una persona muy friki de algo, ¿no? En concreto, aunque esta palabra la hemos asociado más pues, a eso, a las tecnologías y demás.
Pero bueno, o es un friki de, no sé, de cualquier cosa, Pero ahí de algo de historia o de Sí. algo en concreto. Le gusta muchísimo, pero a lo mejor lo que había detrás es una persona con síndrome de Asperger. Exactamente. Exacto. Normalmente las personas con Asperger dentro de lo que me preguntaste antes, que no te lo he contestado, también está en los temas que él tiene grandes interés son excesivamente pesados, pero de lo que sepan, saben de todo. Y por eso muchas veces cuando coincides con una persona que tiene Asperger y hablas de un tema que le gusta, historia, pues me gusta la historia y me pregunta algo de historia, pues me voy a volcar y te voy a hablar lo máximo de historia, no voy a pararte de hablar de historia. Pero por eso normalmente dicen, es que somos frikis, es que... No, es que lo que le gusta mucho y es excesivo, pero son también grandes genios en ese sentido, porque tú hablas con ella y en ese campo no hay un Dios que le eche una pila encima. Pero también, por ejemplo, en el manifiesto he leído una cosa que es verdad que es cierta. Porque tú le preguntaste a los chavales, ¿no? Si reconocían el síndrome en estas personas. Pero es verdad que dice el manifiesto que también el cine, la televisión, ha edulcorado mucho Sí, la imagen. la imagen. Nos ha vendido unos estereotipos que quizás no se corresponden con la realidad, Francis. Así es cierto que ha ayudado a que se visibilice lo que es el Asperger, pero después muestra una realidad edulcorada, como bien has dicho, y claro, no muestra en sí los problemas a los que se enfrentan estas personas día a día, la frustración con la que conviven y ese sentimiento de muchas veces no saber cómo hacer algo, si lo que está haciendo está bien o no, porque socialmente no encuentra esos apoyos. Os voy a leer una noticia que he visto esa misma mañana, me van a permitir que coja el teléfono móvil porque ha sido en redes sociales donde la he visto, la ha publicado La Vanguardia, yo la he visto esta mañana, creo que se publicó ayer pero yo la he visto hoy, me ha llamado poderosamente la atención porque dice que en los últimos 5 años el número de alumnos con autismo y trastorno de aprendizaje en Cataluña se ha duplicado. Un dato que pone de manifiesto la persistencia de carencias importantes que impiden que se vea cercana a la plena inclusión escolar de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Los estudiantes con necesidades educativas específicas han aumentado un 60% desde 2017, un notable crecimiento del más del 100% en alumnos con trastornos del espectro autista, un 106% en trastorno general de aprendizaje y un 62% en niños con altas capacidades. Ahora les ponemos etiquetas, ahora les ponemos nombres, pero quizás pues eso, hace unos años no teníamos estos conocimientos que tenemos ahora. Pero además quiero compartir con ustedes y con vosotras también, y ahora me decís qué opináis, algunos comentarios que se leen en redes sociales, porque como en redes sociales todos podemos opinar de todo, Es más. ahí todo el mundo puede opinar de todo, esto es aquí no hay ningún tipo de restricción, pues nada, adelante, vamos allá, a lo mejor sin tener ni idea de lo que estamos hablando. Porque decíais, ese acoso escolar, esas barreras con las que se tienen que topar día a día, y esto es un ejemplo perfecto. Algunos, ¿no? ¿Y la cifra de cuántos adultos se diagnostican después de diagnosticar a sus hijos? Porque ahí está el problema. Ya empezamos hablando de problema. O sea, ya hay aquí una persona, ¿no? que nos dice Ya empezamos con las etiquetas. Exacto. Sí. Ya empezamos aquí con una persona que nos dice que TEA es igual a problema. Imagino que una madre de una chica TEA pues dirá, mi hija no es un problema. Exactamente. Ahí está, Paloma. Esa es la frase. Mi hija no es un problema. Mi hija es un ser como tú y lo que le falta es empatía. Simplemente no creo que esa persona tenga mucho vínculo con la discapacidad y menos con el autismo. Normalmente la gente que conoce a la gente con autismo habla muy bien, porque son personas muy especiales y hacen mucho daño. Este tipo de cosas, lo que estamos hablando, las redes sociales nos llegan a nosotros y le llegan a ellos. Y ese daño y esa exclusión que se hace con ese tipo de... Ellos quieren ver un futuro real y bueno, estamos hablando de que el autismo no es una enfermedad, partiendo de esa base, ¿vale?
y ya a partir de ahí pues tienen sueños, quieren vida, quieren familia, quieren tener de todo. Y si dentro de la sociedad, que no es toda la sociedad, gracias a Dios, falta empatía, pues a lo mejor hay que trabajar un poco también con ese tipo de personas. De hecho, hablábamos fuera de cámara, hablando de ese problema de que hay personas que se han enterado que son TEA a los 60 y, ¿no? Tenéis usuarios. Sí, es verdad. Para ellos no ha sido un problema en absoluto en su vida. Y son padres y tienen familia, son personas que han sido gente que han estudiado bien, que han tenido su aislación, lo que es el aislamiento social limitado, porque han tenido que vivir. Pero con 65 años, cuando han dejado de trabajar, que eso era su día a día, la Biblia para ellos, de trabajar, y en su esquema entraba su horario laboral, en el momento que han dejado de trabajar, esas personas con autismo han tenido que venir a la asociación, porque le cuesta mucho romper y crea un nivel de ansiedad que no es normal, y entonces trabajamos con ellos, buscándoles canalizaciones para que esa frustración se vaya. Y sí, se diagnostican, gracias a Dios ya podemos empezar a decir que lo que antes era un trastorno generalizado del desarrollo, que nadie sabía dónde ubicarlo exactamente, había muchos cajones, y el TGD era el cajón para todos. Hoy en día, ya con lo que son los exámenes médicos, el conocimiento de los profesionales, se consigue diagnosticar aunque sea tarde. A nosotros nos están viniendo mucha gente tarde, pero gracias a Dios pues estamos ahí, se reconocen, y que ellos también sepan reconocerse que tienen una dificultad y que no encuentran por qué es y todo, y le dan un diagnóstico, también le da una cierta tranquilidad y te da un cierto alivio, porque sabe que hay gente como tú y que tú no eres dispar en la sociedad. Por eso te digo que sí, se puede diagnosticar a la gente de mayores, se puede tener familia, y como le digo, este tipo de cosas, lo único que es la falta de empatía. Uno más, solo uno más, porque entonces aquí nos podremos aburrir, podremos estar hasta mañana leyendo barbaridades. Uno más. Vacunas, móviles, azúcar y comida basura. Ahí lo tienes. Francis, ¿qué te parece? Te pasamos la pelota. Me parece que las personas tienen que informarse mucho más, no solo sobre el autismo, sino sobre todo en general, porque desde luego que con esta clase de comentarios lo único que hacen, como bien has dicho, es daño a las propias personas, daños a sus familiares, y no hacen ningún bien. Y al final trabajamos mucho con las personas con Asperger, pero yo creo que los que necesitan también trabajar son los que ponen estas clases de comentarios. Apoyo. Pero hay muchísima gente, es una barbaridad de gente la que todavía sigue pensando que autismo, Asperger, es igual a vacunas. No yo creo que ahí cabe el campo de la ignorancia. La ignorancia, sí. Porque el cuestión de hoy en día, incluso en los centros médicos que vamos, por favor, decir a las personas que las vacunas no causan autismo. Señores, que estamos en el siglo XXI, que el autismo estaba antes de las vacunas, que es algo que se nace, no te lo crea una vacuna. Estamos hablando, que sigo diciendo lo mismo, es un trastorno, no es una enfermedad, no viene, no se crea con el tiempo, viene desde que naces en la persona. Entonces, claro, ahí cabe la ignorancia. Sí, el desconocimiento. Y invitamos a todos los que piensen de esa manera a que reflexionen y trabajen su empatía, porque hace mucha falta. Pues sí. Vamos a avanzar un poco, vamos a hablar de manera más profunda de dos tipos de acoso. Pastora ya lo ponía sobre la mesa al principio. Vamos a empezar por el primero, el de la infancia, el de la juventud, el acoso escolar. Asperger en los colegios. Aquí, ¿cuál es vuestra recomendación? ¿Qué es lo que decís? Ya no solamente a los alumnos de los centros educativos, sino también a sus profesores. Profesores y familiares. Y familiares, ¿no? ¿Cuáles son aquí entonces esas recomendaciones, esas herramientas? ¿Dónde incidís más en este momento de la vida? Bueno, pues lo fundamental yo creo que es darles información. Informar a los compañeros, al profesorado y también a las familias, porque la información a los alumnos y al profesorado se la damos, pero
lo mismo en la familia, la que después cuando el niño está llegando a la casa, la que le está diciendo, uy, pues ese está malito, por decir algo, aunque no me gusta utilizar ese tipo de términos. Y entonces creo que también las familias se tienen que implicar bastante más, porque hablamos de que casi todas las personas con Asperger han sufrido acoso escolar que después les repercute a lo largo de toda su vida, y que realmente en la sociedad, el resto de compañeros, de profesorado, de alumnos y de profesores, los que se tienen que dar cuenta de que eso está mal y que hay que hacer algo contra ello. No siempre vamos a trabajar con el niño con Asperger para que se integre cuando es el otro compañero el que le está haciendo la vida imposible. A lo mejor hay que trabajar con el otro sector y no siempre con la persona con Asperger. Lo que sí hemos visto es que en los últimos años se ha introducido una figura de apoyo al profesorado, ¿no?, que trabaja directamente. Porque claro, teníamos las dos opciones, o los alumnos con TEA los ponemos todos en una clase, ¿no?, ahí todos juntos señalizados y que se vean bien que son ellos los diferentes, o lo integramos en la clase, pero claro, hay que tener en cuenta que ellos tienen también otras necesidades, otro nivel de aprendizaje. Entonces, no sé, ¿qué os parece, ¿no?, esta figura del mediador, o si cambiaréis algo en la situación actual? Hombre, hoy en día estamos hablando que ese tipo de servicios solamente lo hacemos las asociaciones, y ahí empezamos en la base. No todos los padres, porque normalmente las asociaciones, a no ser algo sufragados en el ámbito social por las instituciones autonómicas, provinciales, además hay un desnivel entre comunidades impresionante en cuestión de trabajar sobre este tema. Tenemos las asociaciones empiezan a trabajar con los centros escolares, está lo que es también esa herramienta, que ya como digo, que la pone la asociación, que es el profesor de acompañamiento en el inicio de las actividades. Como yo digo, nosotros empezamos a poner herramientas, y en el momento que ese niño ya tenga su conducta inclusiva dentro del grupo, pues no está en la idea de discriminarlo, poner una etiqueta, meterlo en una aula específica y decir, todos estos niños son con autismo y estos son niños normales, pues no, ahí estamos hablando de etiqueta, pongamos una cruz grande en el dibujo. Pero si se trabajan con esos niños y tiene ese profesor de apoyo que le ayuda en la clase a coger el hilo de la clase, se va acostumbrando, le damos esa herramienta, y en el momento que él lo adquiere, desaparece esa herramienta. La importancia que tienen las herramientas, o sea, la inclusión se puede hacer con herramientas, y las herramientas se ponen para la familia, se ponen en los centros educativos, se ponen en los centros sanitarios, porque el seguimiento de esa persona diario lo tiene lo que es la entidad, ¿no?, la que trabaja con el niño, y es importante, súper importante, porque hoy en día la frustración que puede tener un niño al no tener estas herramientas, dentro de lo que es el manifiesto nos hablan del alto grado de fracaso escolar, pero la mayoría del alto grado es porque no se tienen las herramientas, porque hay un bullying, porque no hay un consenso en la clase para llevarse bien, porque no se ha trabajado, se desconoce cómo. Hay muchos factores, todo se tiene que estudiar, pero es cierto, es verdad que en los centros educativos, que si que encuentras con un personal docente, que si le interesa el alumno, que habla con los compañeros y nos incluye a nosotros y trabajamos, damos por seguro que ese niño va a ir progresando en sus estudios o en su trabajo. Estamos hablando que ese tipo de apoyo también tiene que ser en el empleo, que ese tipo de trabajo, una vez que ya se realiza, tiene éxito. Y ya, después continuamos con el empleo laboral, que una vez que termine de estudiar hay que incorporarlo y necesita otra herramienta, pero una vez que adquieren su hábito de trabajo, en el estudio, en las áreas que tiene afectadas, trabajan normalmente, se incluyen normalmente, tienen su vida social, y hoy en día pues tenemos la suerte que muchos de nuestros niños tienen sus vidas, porque en su principio de comienzo de estudios superiores o en el comienzo de un trabajo se le ha puesto esta herramienta de acompañamiento, cuando se han independizado en un piso se le ha puesto también ese tipo de herramientas, pero en el momento que ha adquirido sus habilidades y esas herramientas las ha asumido él, desaparece esa herramienta.
que es tan válido tener ese tipo de herramientas, porque vamos normalizando en la sociedad una persona, como tú, como yo, como todos, unas dificultades que vienen en su mochila, que le vamos quitando peso, y lo que todo el mundo puede intentar hacer dentro de las distintas instituciones que hay es abrir esas puertas a este tipo de ayuda, porque ayudamos que todo este tipo de persona que tenga este problema, pues en un momento dado pues vaya mejor. Esto es a lo mejor como montar en bicicleta, ¿no? Empezamos con las 4 ruedas, el casco, la escudera, no sé qué, la rodillera, el papá detrás, la mamá detrás empujando, y poquito a poco ya vamos soltando y vamos quitando una rueda, y vamos quitando otra, y vamos quitando tal y tal, hasta que ya volamos. Hasta que volamos. Literalmente es una cosa así, vamos, no tiene desperdicio ninguno el ejemplo, pero es así. Y lo importante es que son personas que son capaces, porque hay personas que tienen discapacidades que por desgracia se le ayuda, pero no puede quitarse la ayuda. Y nuestros niños con TEA, excepto los niños con lo que son un nivel mucho más grave, la mayoría teniendo estas herramientas pueden... Y se ven, vamos, nuestros niños que eran pequeños hace 11 años que empezó la asociación, los que están hoy por hoy, lo que estaba comentando, tenemos niños ya con carrera, niños trabajando, que ya no son niños, que son hombres, que a veces me cuesta trabajo decirle hombre, pero estamos súper orgullosos, porque es un trabajo que ha tenido mucho tiempo, pero lo que tú ves es que le estás dando vida con calidad, con recursos, y ellos normalizan con menos frustración todo lo que son los problemas que tienen que afrontar día a día. Francis, el año pasado hablábamos de lo complicado que estaba siendo conseguir esa inclusión laboral, ¿no? De lo complicado que era para vosotros como asociación también, que estabais muy contentos por el apoyo que estabais recibiendo por parte de las diferentes empresas de la serranía y demás, pero que no era fácil conseguir esa inclusión para los usuarios de AOPA. ¿Cómo va la cosa? Bueno, pues sigue sin ser fácil, es algo que sigue costando y se sigue necesitando que las administraciones públicas y que el resto de empresas privadas acepten más a este tipo de personas y se atrevan a conocerlos, porque es que estoy segura que en cuanto conozcan a una persona con Asperger no la van a dejar ir. Así de claro. Y entonces seguimos pidiendo a esas administraciones y a esas empresas que vayan aceptando a las personas con Asperger, a las personas con autismo, y que vayan acercándose, conociendo más sobre lo que es el Asperger, y que las acepten en su puesto de empleo, y que una vez que estén en el puesto de empleo les permitan ese apoyo que es necesario, porque hay muchas que consiguen ese empleo pero al no tener el apoyo pueden sufrir lo que es ese acoso laboral, como mencionó mi compañera, o que se frustre por no saber muy bien qué hacer y acabe dejando el empleo. Entonces tampoco queremos eso, queremos que consigan ese empleo y que tenga ese apoyo dentro de ese empleo. Que aquí es igual que en el colegio, ¿no? Que igual que en el centro educativo, empiezas con una persona, pero cuando lleves un tiempo, que tú ya hayas cogido la dinámica de la empresa, que te hayan conocido tus compañeros, que tú hayas conocido también a tus compañeros, que creéis ese vínculo, ya ese apoyo puede desaparecer. Desaparece, sí. Ese apoyo siempre es al comienzo, en las dificultades que tenga la persona, pero el apoyo siempre es con la intención de retirarse y que al final la persona construya ella por sí misma su propia vida, que es lo que queremos. No quiero acabar sin que comentemos una cosa, que la tengo aquí subrayada en amarillo, porque y además aparece en el manifiesto de la Confederación Autismo España, que me ha resultado muy curioso, y esto no lo sabía, y fíjate que hemos hablado ya muchas veces, Francis, tú y yo, sobre autismo. Resulta que hay un nuevo baremo de valoración de la discapacidad. Se sigue interpretando de forma diferente en cada comunidad autónoma y en cada provincia. Claro, y dice, lo cual demuestra cuánto esfuerzo de formación de los profesionales hay que hacer, porque es que ni siquiera tenemos
algo en común para todo el país. Igualdad, no hay igualdad. No, aquí en cada ese provincia sentido. decide los niveles que hay, quién tiene más, quién tiene más... ¿Quién tiene un nivel de autismo y quién tiene otro? Lo mismo en Barcelona han decidido que una persona sea nivel 2 y en Andalucía es Asperger. Es que es verdad que es preocupante que no se tenga esa unión para decir, oye, vamos a ver realmente cómo vamos a valorar esto, porque al final a los afectados son las personas y no podemos dejar que se vean afectadas de esta manera por esa falta de unión que muchas veces tienen el resto de profesionales o de administraciones públicas. Es que claro, yo ahora leyendo esto, ¿no? Todo lo que hemos hablado ahora de inclusión, de apoyos, tal cual, pues imaginaos, no sé, que ahora pues nos vamos a vivir con nuestro chiquillo que tiene 6 años a otra comunidad autónoma y resulta que allí tiene otro nivel y entonces pues a lo mejor no le corresponden los apoyos que sí que le corresponderían en Andalucía, por ejemplo. O pedimos un traslado, porque estas personas con Asperger pues también pueden pedir un traslado y irse a otra ciudad, y ahora me voy a otra ciudad a la otra punta de España, tengo un nivel diferente, entonces tiene más aquí... cobertura o menos cobertura que dependiendo de la comunidad autónoma. Eso es una cosa que tenemos, que se reivindica dentro del manifiesto que hace las federaciones, vamos, porque es algo que se deben de consensuar, o sea, y a nivel profesionales tendrían que tener todos la misma preparación en este campo. Ahí hay como un desequilibrio que yo creo que será más político que profesional, que la verdad es que se escapa un poco de la lógica que esto se ve en España en el siglo XXI, pero bueno, sí se da. A mí es algo que sinceramente me ha volado la cabeza. Lo he tenido que leer 3 veces porque además está justo al final del manifiesto y lo he tenido que leer 3 veces. Digo, bueno, pues nada, todo lo que hemos hablado aquí al final puede caer en saco roto si en algo tan básico como determinar los niveles no nos ponemos de acuerdo. Por eso las federaciones y las asociaciones reivindicamos ese tipo de esa desigualdad que se está dando en muchos ámbitos, pues que se logre aniquilarla, porque la desigualdad no ayuda, está claro, estamos hablando, y que se mentalicen un poquito, digo aquí el tema de las ayudas y el tema de todo que hace falta, y no es normal que en un sitio tenga mejor calidad de educación y servicios sanitarios en el norte y en el sur tengamos menos porque te toca vivir en el sur, ya está, no hay más. ¿Queréis enviar un último mensaje antes de despedirnos? Aprovechar este día, este espacio, que se está viendo mucha gente en Ronda y en la Serranía que también nos ven, para mandar un último mensaje en el marco de este Día Internacional. Pues nada, yo siempre digo lo mismo cada vez que llevaba tiempo sin venir, cierto, de verdad. Y lo que sí quiero decirles es que las familias que se encuentren, lo que estamos hablando, aquí estamos las asociaciones para dar esas herramientas y que las familias que se encuentren en este tipo de trastornos o crean que tienen sospechas sobre ellos, que se pongan en conocimientos con nosotros, con los servicios sanitarios y que no dejen de quitarle piedras a sus hijos del tejado, porque es lo que encuentran por el camino, y cuanto más herramientas tengamos todos, mejor para la sociedad. Está claro. Gracias. ¿Quieres añadir algo más? Bueno, ella ha hablado del tema familiar y yo voy a hablar más del social, y es invitar a toda la sociedad a reflexionar, a informarse más sobre lo que es el Asperger y el autismo y a tener más empatía. Pues muchas gracias por acompañarnos. A ustedes. Gracias. A ustedes también, muchas gracias por estar ahí.